Está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Ok, a ver, hermanos, bueno, pues hoy vamos a estudiar acerca de un personaje que en el último video que nosotros subimos, o que en el último video que estábamos estudiando acerca de Mateo, hice mención. Y dentro de ese video mencioné que habían más videos acerca de este personaje. Entonces, algunos hermanos me han mandado un mensaje diciendo que si puedo poner esos videos o otros videos como ejemplo de lo que estábamos viendo. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones igual, hermano, es porque pues veo eh, la necesidad sobre todo de que podamos comprender que muchas veces como iglesia no meditamos, no analizamos y solamente cerramos los ojos y abrimos el corazón. Entonces, antes de iniciar, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que sea quien nos dirija, que sea quien nos esté llevando a través de su bendita palabra para darnos luz y para darnos entendimiento. Bendito Dios, toda la gloria es para ti, Señor Jesús, y toda la honra es tuya, Señor. Y aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos que han de escuchar este mensaje, Padre. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, Señor Jesús, a que nuestro entendimiento, Señor Jesús, pueda tener fruto, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados, Padre, que podamos comprender de una manera correcta tu bendita palabra, Dios. Yo te agradezco en esta preciosa hora. Toma mis labios, toma mi ser, Señor, y que seas tú, Padre, el que sea exaltado, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero leer una parte de la escritura y justamente vamos a meditar algunos videos hoy, vamos a analizar sobre todo, analizar los videos y vamos a meditar en la palabra para poder comprobar qué es lo que muchas veces como cristianos hemos adoptado y hemos aceptado, ¿verdad? Como una verdad. Mas, sin embargo, cuando vamos a la escritura podemos ver que pues esto no es así. Bueno, voy a empezar leyendo esta parte que está en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces aquí Pablo empieza a hablarle a los romanos y decirle que hay un culto racional, pero ese culto que se le da a Dios es un culto que se piensa, es un culto que se medita, no es un culto que todo lo que me van a decir o todo lo que yo escucho voy a decir amén. Entonces ese ha sido el problema hoy de la iglesia, que a todo le dice amén, a todo le dice que sí. Y puedo comprender algo, hermanos, puedo comprender que hay nobleza muchas veces en el corazón de algunos hermanos. Y hablo, por ejemplo, en hermanos que son nuevos, en hermanos que llevan poco en el Evangelio, que dentro de sus corazones nunca está el pensar que la persona que está exponiendo le va a mentir, que la persona que está predicando está diciendo algo que no es acorde a la escritura. Entonces, puedo entender la nobleza de aquellas personas que van llegando a la iglesia. ¿Por qué? Porque van conociendo, van caminando sus primeros pasos. Pero personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, pues es algo que nosotros como cristianos que llevamos un tiempo, pues necesitamos meditar, necesitamos ver. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy la iglesia desconoce muchas cosas. Hoy ya no se predica de la supremacía de Jesucristo, ya se desconocen muchas cosas, las cinco solas, se desconocen bastantes cosas que son
una parte fundamental del evangelio. Entonces, hoy en día se predica o ya no se predica, solamente se motiva, son mensajes motivacionales. Entonces, hoy vamos a comprender algo y hoy vamos a hablar de esta persona que quedé en deuda en el último video, que dije que les iba a mandar algunos videos analizando lo que este personaje habla, y vuelvo y repito, este personaje fue muy importante en su época, fue un referente del pentecostalismo, fue una persona que influyó en muchas congregaciones, que influyó en muchos movimientos y sobre todo que influyó en muchos hermanos. Entonces, que hasta el día de hoy siguen teniendo esos pensamientos. Pero vamos a entrar en materia y quiero que vayamos al primer video. El primer video, y vamos a analizarlo y vamos a meditar y sobre todo vamos a compararlo con la palabra. Si nos puede poner nuestra hermanita el video, por favor. Una ocasión yo nunca puedo olvidarlo jamás. Entró el señor a mi habitación, yo lo vi con mis ojos cuando pasó por la pared, como si la pared no existiera. Pasó por la pared, se paró lo mío y me puse las manos sobre la cabeza. Me corrían corrientes por todos lados por el cuerpo. Y yo sabía que estaba impartiendo una unción especial para orar por los enfermos. Y cuando él terminó, se movió hacia la pared y cuando llegó a la pared se quedó quieto así, no atravesó, me miraba y caminó de nuevo para donde mí. Yo dije, ponme las manos otra vez y imparte más unción. Yo quiero más de esos ríos agua viva que estoy sintiendo. Pero cuando vino se acercó, no me puso las manos, se inclinó y me besó aquí al lado de la cara como 5 o 6 veces. Y a mí se me saltaron las lágrimas. Le dije, Señor, no soy digno de eso. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no eres digno, pero eres su hijo y él te ama. Los padres que aman a los hijos, los besan, los acarician y les muestran su amor. Alaba lo que el Señor le ama. Una ocasión yo nunca puedo... Ok, bueno, aquí vamos a ver el primer video, hermanos. Y analizando y meditando, este hombre dice que en primera instancia, dice que Jesús vio cómo él atravesó, ¿verdad? Atravesó la pared. Bueno, en la escritura podemos ver que Jesús hizo eso, claro que sí. Pero yo te decía algo, hermano. Lamentablemente, esto que hace es innecesario. En qué glorifica a Dios que Jesús haga esto una y otra vez? Realmente nada, ¿verdad? Cuando Jesús hace esto, ¿verdad? Cuando Jesús hace esto fue después de su resurrección, hermanos. Entonces, hubo un propósito. Aquí, lamentablemente, siempre que nosotros vamos a escuchar a este hombre, yo me metí en un ayuno, yo estaba orando, yo estaba ayunando, yo estaba orando. Mira, nosotros venimos de estudiar acerca de la oración y el ayuno, y hay algo que Jesús siempre recalca acerca de esto, y es cuando tú hagas estas cosas, no andes alardeando, no lo andes exponiendo, quédatelo para ti y sobre todo para el Señor. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, no hay necesidad. No hay necesidad de estarlo exponiendo o estarlo alardeando. Ahora, siempre que yo, o ahorita que he estado investigando acerca de todo esto, hermano, me doy cuenta de que en cada ayuno que él tenía, en cada ayuno le tenía que suceder algo sobrenatural. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, hemos ayunado? ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Y nadie más lo sabe más que nosotros. Y nunca hemos llegado a tales experiencias como estas. Entonces, ¿por qué? Porque, como decía Romanos, piense de sí con cordura, no tome más alto concepto de sí mismo. Es decir, este hombre de una manera subjetiva le está enseñando a la iglesia que él es el único que le pasan estas cosas. Ahora, yo, en el tiempo que tengo, hermano, caminando en el evangelio, al menos yo hablo por mí, jamás he tenido tal experiencia como las que dice tener este hombre, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que dentro de todo esto no hay doctrina, no hay una enseñanza. Me tomé la libertad de estar escuchando algunos de sus videos o algunas de sus predicaciones y sabes, muy pocos versículos son los que toca. Casi no ocupa Biblia. Lo más que llega a hacer es exponer este tipo de experiencias. Entonces, hermano, nosotros tenemos que analizar y meditar. Vuelvo y repito, este hombre fue un referente para el pentecostalismo. Entonces, este hombre en todos sus ayunos y en todas sus oraciones tenía una experiencia que platicar.
Eso no me suena lógico. Ahora, yo te decía, son cosas que no se pueden comprobar, ¿verdad? Él puede decir muchas cosas, pero no se pueden comprobar. Pero nosotros vamos a empezar a meditar en sus palabras, en que sus palabras vayan acorde a la escritura. Ahora, después de eso, en este mismo video dice que él le iba a derramar una unción especial para orar por los enfermos. O sea, ¿qué unción especial necesitamos? La escritura nos enseña que cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y podemos orar por los enfermos. Claro que podemos orar por los enfermos, pero no nos asegura que se sanen. Pero nuestro deber es orar por ellos. Y en su infinita misericordia de Dios, en la soberanía de Dios está Él, si lo hace o no lo hace. Es lo que vimos en el estudio pasado, en donde podíamos ver que tanto Gigi Ávila como Kristen de Clario exigían a Jesús la sanidad. O sea, nadie puede exigir la sanidad. Pero aquí este hombre dice una unción especial. ¿Y esa unción especial para quién era? Pues para él. Nuevamente él hace alarde de su vida. Él es el centro de todo esto. Entonces, eso no puede ser coherente. Y por último, viene diciendo algo y dice que cuando se le acerca, o sea, no le basta con que vio a Jesús atravesar, no le basta con que él iba a recibir una unción especial, ¿verdad? Supuestamente, ¿no? Sino que después dice que ve a Jesús y que lo besa 5 o 6 veces, me parece, 5 o 6 veces, besa a Gigi Ávila. ¿Con qué propósito, hermanos? Vuelvo y repito. Lo único que nosotros podemos mostrar aquí es que él hace alarde de su vida. Él anda exhibiendo sus ayunos, él anda diciendo cuánto ora, él anda diciendo cuánto ayuna, todo lo que le pasa. Y todo gira en torno a su vida, hermanos. Y palabra, o sea, en ningún momento he escuchado que Jesús le diga, abre tu Biblia y ponte a estudiar. No, todo es la unción especial, orar por los enfermos. No. O sea, son cosas que no son coherentes. Y esto nos lleva al segundo video, hermanitos. Quiero que vayamos al segundo video para poder meditar esto, hermano. Escuchen esto, hermanos. Esposo y esposa, pastores judíos convertidos, también tuvieron una experiencia tremenda con su nena. Y cuando nació la nena, la presentaron al Señor, los pastores se reunieron con ella y la presentaron al Señor. Y a los 8 meses la nena estaba lindísima, pero no hablaba todavía. Y dijeron, vamos a hacer otra fiesta con los pastores. Vamos a volver a presentar a la nena, pero ahora no para entregársela a él, sino para que le haga un vaso escogido en sus manos. Se reunieron nuevamente y todos los pastores del territorio con él. Y cuando llegó el momento de presentar a la nena, uno de los pastores la tomó y dijo, Señor, te presento a esta nena. Hazle un vaso escogido en tus manos. Úsala para ganar almas. Dale miles de almas. Y de pronto la nena abrió la boquita y comenzó a profetizar. Ahora habló el Espíritu Santo a través de la boca. Y le dijo a los pastores, mis siervos, es que ustedes no saben que estoy a punto de descender a llevarme a mi pueblo. Es que ustedes no saben que todo está cumplido. Es que ustedes no saben que esta nena no tiene tiempo de crecer, sino que se va también cuando suene esa trompeta que va. Una pareja. Ok, vamos a entender esto, hermanos. De verdad, es que uno no quisiera hacer esto, pero se vuelve necesario porque muchos hermanos fueron influenciados y estos hermanos están influenciando a otros hermanos. Entonces, aquí, hermanos, bueno, pues de verdad que no quisiera que fuera de esta manera, pero lo tenemos que hablar, ¿verdad? Dice él que al presentar a una bebé, esta bebé profetizó, ¿verdad? Profetizó. Yo me preguntaba, hermanos, ¿cuántos hermanos devotos presentan a sus pequeños en las iglesias, hermanos o parejas o matrimonios que luchan día con día por la santidad, caminan en verdad, se esfuerzan por estar dentro del pueblo de Dios día con día? ¿Cuántos hermanos pues sí, en el mundo, hermanos,
están tratando y están sufriendo a veces, hermano, dentro de este mundo rechazos, están sufriendo maltratos, mas sin embargo ellos están firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en su santidad y presentan a sus niños, y en ninguno de estos matrimonios pasa lo que a este hombre le pasa. Vuelvo y repito, solo a él le pasa, porque dentro de todas las veces que yo he estado en el evangelio, igual y tú puedes comentar si en algún momento tú has mirado esto, pero pues realmente aquí nosotros podemos ver que este hombre es el único que le pasan cosas, ¿no? A esta bebé dice que profetizó. ¿Qué profetizó? ¿Qué profetizó? Que Cristo viene pronto, que no le basta la escritura a la iglesia, que no nos basta la escritura. ¿Es necesario que una bebé profetice? No es necesario. La verdad, yo digo, o sea, ¿qué de diferente dijo esta niña? No dijo absolutamente nada de diferente. Mateo capítulo 24, verso 44, Hebreos 10, 24, 25, Apocalipsis 22, 20, Apocalipsis 22, 12, Mateo 24, 42, están hablando de la venida del Señor, que Cristo viene pronto. ¿Para qué necesitamos que una bebé nos profetice? Si es que así fuera, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, dentro de todo mi caminar en el evangelio, yo no he visto cosa semejante, que una bebé, ni siquiera un niño de 1 año y medio, que profetice, que haga una supuesta profecía y que hable acerca de que Cristo viene pronto, porque para Jesús esto ya no es necesario que lo haga con un bebé. ¿Por qué? Porque ya lo dejó escrito en su palabra. Te acabo de mencionar algunos versículos en los cuales dice que Cristo viene pronto. Entonces, ¿cómo para qué esto? No, es que vuelvo y repito, solamente todo gira en torno a Él, que a Él le pasa, que Él lo ve, que Él lo escucha. ¿Qué diferente dice de la Escritura? No dice absolutamente nada. Pero vuelvo y repito, por no quedarse sin una experiencia en esa predicación, pues tienen que hablar eso. Ahora, ¿quién lo puede comprobar? Nadie. No se puede comprobar. Pero lo que sí podemos comprobar es que no es necesario esto, hermano. Que la escritura es clara, que basta la escritura para que nosotros como cristianos podamos entender y sobre todo lo podamos creer, ¿verdad? Entonces son cosas que ya no son necesarias, hermano. No son necesarias. Esto que es, solo es mentira. No, de verdad, yo no quiero decirlo, pero yo no creo en estas cosas. Se creyó en algún momento, se creyó. Pero ahora que nosotros estudiamos la palabra de Dios, yo no puedo estar confiando, no puedo cerrar mis ojos. Te decía, hermano, de verdad, analiza lo que escuchas. No cierres tus ojos y te avientes al vacío. No, medita. Pablo dice que nuestro culto es racional. Se piensa, se medita en base a la escritura. Pero esto va a ir creciendo. Bueno, vamos al tercer video, hermanitos. Vamos al tercer video porque esto va subiendo de nivel. Joven en los Estados Unidos, hijo de un siervo de Dios que Dios usaba de una forma muy especial, y ese joven Dios lo estaba usando de forma tremenda, y tuvo un accidente, se fracturó la columna vertebral, llevaron inconsciente a un hospital, los médicos le examinaron, sacaron radiografía, lo enyesaron completo de aquí a la cintura para arriba y dijeron: este no vuelve a caminar jamás. Cuando el papá del muchacho supo el accidente terrible, fue corriendo al hospital. Cuando llegó el médico le dijo: lo siento, su hijo está inconsciente, ese no caminará jamás, se le fracturó la columna vertebral. Eran las 8 de la noche y el papá se arrodilló en una esquina y comenzó a interceder en lengua, y gemido y lágrimas, llorando delante de Dios, y en la mente: es mi hijo, tú dijiste, bendita será tu simiente, no tiene nada, mentira del diablo, está sano, me lo llevo caminando de aquí hoy, y en lengua, por su llaga fuimos nosotros curados, tú lo sanaste en la cruz, está hecho, me lo llevo sano de aquí, mentira del diablo, orando en el espíritu y con entendimiento. Hermano, a las 6 de la mañana, dije que empezó a las 8, sonríe si el Señor le ama. A las 6 de la mañana sintió cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él y le entró un espíritu de risa. Lo que él le ama. Se reía a carcajada. Yo sabía que tú lo sanabas, yo no sabía que tú no fallabas. Bendito sea tu nombre, papá. Gracias que estás sano, mi muchacho, a predicar el evangelio. Ahora va a predicar de nuevo con más poder que nunca, con unción mayor. Se puso en pie y se fue a la habitación, y el muchacho está con los ojos bien abiertos, bien despierto, bien despertado. ¿Cómo está? Estoy sano, sácame de aquí. Llamó al médico: doctor, quíteme el yeso que me lo
llevo que está sano. El médico le dijo, ustedes estarán locos, pero yo no. Yo saqué radiografía anoche y tiene una fractura en la columna que jamás volverá a moverse, yo no lo puedo engañar. Él le dijo, mire doctor, Jesucristo lo sanó. Sáquele radiografía de nuevo que yo la pago. Avance que me voy. Y el médico, medio molesto, pero sacó la radiografía. Cuando volvió con la radiografía tenía una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. Sonríase, que el Señor le ama. Y dijo, no lo puedo entender, reverendo, no lo puedo entender. Pero mira, ¿qué tal la radiografía anterior? Mira la fractura ahí. Mira la radiografía ahora. Ni cicatriz hay, ni siquiera cicatriz. ¿Qué ha pasado? Que Dios lo sanó, doctor. Dios lo puso a usted, le dio ciencia a usted, pero lo que usted no puede hacer, Cristo sí puede. Glorias a Dios. Le quitaron el yeso y iba el muchacho que volaba con su papá para su casa. Ese es el poder de la oración en el Espíritu. Ese es el poder de la oración en lengua. Por eso que el diablo no quiere. Alabado sea Dios. Si usted es evangélico que está aquí o está en la casa oyéndome, mire, dígale, Señor, bautízame en esta noche con el Espíritu y dame género de lengua, aunque me boten de la iglesia mía, aunque me boten de la iglesia mía, aunque el pastor me bote, aunque me echen fuera a puntapié, dame las lenguas, yo quiero eso es tuyo. Alabado sea Dios. No impidáis hablar en lengua, son crimen espiritual. Mire, de 8 a 6 son 10 horas. Oró en lengua 10 horas, pero una fractura en la columna se desapareció. Se paró su muchacho y siguió caminando con él a predicar el evangelio. Había un joven. Hasta ahí le ponemos pausa, hermana. Ok. Miren, lamentablemente, hermanos, aquí Gigi Ávila no puede entender algo, hermanos. Dice él que tuvo un accidente, un joven. Ese es su relato, ese es su, pues sí, ese es su relato de este hombre, ¿no? Dice que un joven tuvo un accidente y que se fracturó la columna y que después el padre dijo, no lo creo, diablo mentiroso, ¿no? Bueno, no me cabe en la cabeza, hermano, que cuando alguien tiene un accidente hay consecuencias. Hay consecuencias en el cuerpo. Vamos a hablar de un choque. Quizá quiero pensar que este joven chocó, ¿no? Se le fracturó la columna. Chocó no lo dice, tampoco quiero que me digan, no, lo está sacando de contexto, no, pero quiero pensar que fue un accidente así, o vamos a poner como ejemplo algo en similitud. Entonces, si alguien tiene un accidente, por consecuencia, hay consecuencias, perdón, y puede ser algo doloroso en el cuerpo, algo irreversible también, ¿verdad? Pero no puede ser mentira del diablo, o sea, es algo que es una consecuencia natural, es decir, hay una causa. ¿Cuál es la causa? Quizá este joven iba a alta velocidad o quizá él iba en la carretera manejando bien y alguien más iba a alta velocidad, qué sé yo, pueden ser muchos factores. De esta causa hay una consecuencia y esa consecuencia, hermano, no puede ser mentira del diablo. ¿Cuántas veces tú has ido en bicicleta, has caminado, te ha pasado un accidente y no sé, te salió mucha sangre, se abrió tu piel y no te dice, mentira del diablo? No creo, o sea, no, son cosas que no me caben en la cabeza hasta qué punto llega este hombre. Pero el problema no es ese, el problema es que toda la gente que lo escucha le aplaude, le dice amén, le grita y digo, bueno, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la iglesia? ¿Por qué? Porque no se pone a meditar ni siquiera lo que está hablando este hombre, ¿verdad? Y después viene otro tema. Un tema a lo mejor un poco más delicado, un poco más doctrinal, que donde dice que tienes que hablar en lenguas. Aquí nos vamos a meter en un tema un poco delicado, pero la verdad es que mucha iglesia desconoce. Mucha iglesia cree que el balbuceo, mucha iglesia cree que el estar diciendo absolutamente nada, ahorita vamos a poner un video, eso es hablar en lenguas. Lamentablemente Gigi Ávila, no sé si no abría su Biblia, no sé cómo sacaba sus temas, no sé cómo exponía delante de tanta gente. Él en algún video dice que llevaba dos meses de convertido y se pone a predicar. Yo puedo entender algo, hermanos. Miren, yo puedo entender que una persona recién convertida puede expresar su fe a un inconverso, puede expresar lo que hizo, puede decirle que Cristo es el único que le salva, puede hablar acerca de la salvación. Y soteriológicamente es eficaz. ¿Por qué? Porque la Biblia no necesita más libros para poder explicarle al ser humano acerca de la salvación. No necesitan ningún otro libro, hermanos. Eso yo estoy de acuerdo con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios puede ocupar a una persona recién convertida para llevar el evangelio a una persona que está en agonía.
Puede decirle que Cristo es su Salvador, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo es el único que lo puede llevar al cielo. Puede comprender eso. Yo no estoy negando eso, pero hermano, que una persona recién convertida le exponga delante de la iglesia un tema, exponga alguna doctrina, se me hace un poco complicado. ¿Por qué? Porque si bien, hermano, cuando yo inicié en el Evangelio, cometí muchos errores y errores doctrinales. ¿Por qué? Porque llevaba poco tiempo. Porque ¿qué puede enseñar una persona que lleva poco tiempo en el Evangelio si no conoce la doctrina? Te digo, de manera personal, te lo digo como parte de lo que yo viví, yo tuve muchos errores doctrinales, tuvimos muchos errores doctrinales aún en la iglesia en donde nos estamos congregando. ¿Por qué? Porque no se analizaba, porque no se meditaba. Gracias a la misericordia de Dios, su gracia infinita, fue que nosotros pudimos ir cambiando esas cosas. Pero te repito, imagínate una persona recién convertida. ¿Qué es lo que le va a explicar a la iglesia si es algo, si hay muchas doctrinas que desconoce? Y entonces aquí Gigi Ávila se mete en un lío, porque se mete en un problema doctrinal, porque él dice que tú tienes que hablar en lenguas. Dice, tú desconoces el poder de hablar en lenguas. No hay ningún poder en hablar en lenguas. Bíblicamente no hay ningún poder. Jesús estipuló ese don en su momento para un propósito. Y mira, cuando nosotros estudiamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que ahí donde dice lenguas, y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 2, del 1 al 13, cuando dice que les imparte lenguas, esa palabra dice glosolalia, y glosolalia son idiomas, no es balbuceo, no es estar diciendo nada. De verdad, y aquí Gigi Ávila cometía errores constantes en esto y se creaba un desorden completo en sus eventos, en sus predicaciones. ¿Por qué? Porque Gigi Ávila, así como lo veo, hermano, nunca abrió su Biblia y se puso a estudiar. Siempre es de ponte a orar, ponte a ayunar. No estoy demeritando en ningún momento eso. Pero en todas sus, ponte a orar, ponte a ayunar. Ajá, ¿y en qué momento abres tu Biblia, Gigi Ávila? ¿En qué momento vas a empezar a escudriñar las escrituras? Pero a nosotros como iglesia, hermano, nos compete algo, es estudiar lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque si tú a todo le dices amén, imagínate que te están enseñando algo equivocado. Por eso te digo, yo puedo comprender que hay muchos hermanos que son muy nobles y que nunca se les pasa por la cabeza que la persona que está al frente, que le está exponiendo, está equivocado. Porque ponen toda la confianza, ya sea en sus pastores, ya sea en sus líderes, ponen toda su confianza porque ellos tienen esa nobleza y nunca están pensando en, y si me está diciendo mentira, no, yo puedo creer en aquellos hermanos, pero hermano, de verdad, no seas tan ingenuo, pero sobre todo no seas tan ignorante. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se nos han dicho cosas que no son bíblicas, como en este caso. ¿Y cuánto auge tuvo este hombre? ¿Cuánta influencia tuvo este hombre? Y ahorita vamos a ver un video en sus eventos. ¿Qué es lo que él hacía con las lenguas? Pero estaba equivocado. Y es que fue tan grande su influencia, hermano, que en muchas iglesias se practicaba esto. Y esto era un desorden completamente. Entonces, la escritura nos enseña que lenguas es glosolalia, pero son idiomas. Por eso en Hechos de los Apóstoles, todas las personas que estaban alrededor en el aposento alto podían comprender el evangelio, porque ellos hablaron en sus idiomas, ¿verdad? Entonces podían entender lo que los discípulos, los apóstoles estaban diciéndoles a ellos, les estaban evangelizando en sus idiomas. Por eso comprendieron la verdad del evangelio. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comprender, hermano. Ahora, bueno, vamos al siguiente video donde vamos a ver esto que te digo, y no lo digo yo, míralo tú misma. O tú mismo.
Le cae a la salsa, tira y la baja, y se a la baja. Le cae a suque. Y la soso, y la barra. Y la caña. Y la risa, soba, y la. La cara saque la cara. La cara saque la cara. La cara saque se la joca a la. La cara saque se la joca a la Jehová. Detener el video. No hace falta decir tanto, hermanos. Creo que ustedes se están dando cuenta de qué era lo que pasaba en sus eventos, ¿no? Qué era lo que pasaba en lo que él exponía, hermanos. Y lamentablemente él, después de esto, hermano, él dice que hay un espíritu de risa. De verdad, eso es una completa herejía. Eso no es bíblico. No hay ningún espíritu de risa. Son herejías. Pero ante todo, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14, mira lo que dice. Te lo voy a leer, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es importante que tú lo puedas comprender. Verso 27. Dice de esta manera, hermanitos. De verdad, tú analiza, medita los versículos que te doy, hermano, medítalos, analízalos. Dice así: si habla alguno en lengua extraña, fíjate, en lengua extraña, nuevamente glosolalia en idiomas, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, ¿verdad? Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, a ver, si alguno habla en lengua extraña, en algún otro idioma, que Dios le haya dado ese don, y también hay otro, y hay como 100 personas que tienen ese don, si así lo fuera, Pablo dice, hay un orden. Primero hable, después hable otro, y después hable otro. Máximo 3 personas en la iglesia deben hablar. Y uno por turno, vámonos por turno, uno a la vez, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver un desenfreno, un descontrol. O sea, todos querían estar hablando en lenguas como si eso reflejara la espiritualidad, y eso es un error, hermanos. Eso es un error, pero grandísimo. Y sobre todo Gigi Ávila dice que hay poder en orar en lenguas. No hay nada, hermanos. Esto está equivocado, de verdad. Disculpa que te lo diga, pero veo la necesidad de decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias se piensa esto. Se desconoce que las lenguas son idiomas, con el propósito de poder exponerle a otra persona que no es de este país el evangelio. Por eso dice, pero si no quien interprete esos idiomas, que se callen los 3. Es decir, nadie va a hablar en lenguas. Pero no. Acá él incita a que tú hables en lenguas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué hablar en lenguas? Eso es algo que nosotros tenemos que comprender como iglesia, hermanos. Y estaba muy equivocado. Y vuelvo y repito, y muchas iglesias practicaron eso. Y en su momento, hermanos, también nosotros en nuestra congregación comenzaba. Doy gracias a Dios, hermano, de verdad, doy gracias a Dios que
en su infinita misericordia, frenó todo esto, hermano. Pero como muchas veces lo frena el Señor con conocimiento, hermanos. Pero si nosotros no conocemos, vamos a continuar de la misma manera. Por eso la Escritura dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y muchos pueblos se quedaron con eso, no quisieron estudiar, no quisieron meditar esas cosas. Y por no meditar y por no estudiar, hermanos, se quedaron en eso y siguen en el error. Siguen en las fallas, siguen en la herejía. Después dice que hay un espíritu de risa. O sea, ve, no lo digo yo, son sus propias palabras de este hombre. Por eso te digo, y aunque así fuera que hubiese alguien que tuviera don de lenguas, si no hay quien las interprete, que se calle. No debe haber un orden, ¿verdad? Y si el ministro, si el pastor, si el líder no calla a estas personas, pues empieza a caer en un desenfreno, en un descontrol, en algo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura no se puede sobrepasar. No puede alguien llegar y decir, no, es que Dios me dijo que hablara en lenguas. Oiga, hermano o hermana, pero no hay intérprete. No, pero es que Dios me dijo y tú no te puedes poner con Dios. A ver, Dios no puede contradecir su palabra. Si no hay intérprete, te callas y punto. No hay más. Y si hay 4 que quieren hacerlo, se callan, solamente 3. Pero si no hay intérprete, se callan. Ahora, aquí nosotros podemos ver que ¿quién estaba interpretando? Nadie, no le interesa, no les importa la palabra de Dios, no les importa cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. No, a ellos lo único que les importaba es hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Quién les entendía? Nadie. De verdad, disculpa la palabra, pero se pareció un manicomio. O sea, locos hablando cosas que ni siquiera entienden. ¿A eso Jesús nos ha llamado? No, no. Por eso Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ¿verdad? Que 10,000 en lengua desconocida, en lenguas angelicales. No, de verdad, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿En qué se glorificaba Dios ahí? En nada, hermanos, en absolutamente nada. Pero bueno, continuemos, hermano. Voy a leerte una parte de la escritura mientras me va preparando mi hermanita el siguiente video, pero voy a leerte una parte de la escritura que está en Primera de Timoteo 4:6, dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, con las palabras de la fe y de la seguido. Eso es importantísimo, la doctrina. Es decir, nunca Jesús ha separado su palabra de nuestra vida devocional, de la oración y del ayuno, para nada. Siempre tienen que ir de la mano, hermanos. Lamentablemente hoy muchos dicen, no, ¿para qué tanto conocimiento? No, hermanos, se necesitan. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que por falta de conocimiento, muchas iglesias practicaron eso y quizá ha sido una de esas iglesias que se ha practicado esto, pero está equivocado. Vuelvo y repito, hermano, no te avientes al vacío, analiza, medita y sobre todo compara con la escritura qué es lo que se está enseñando, qué es lo que se te está diciendo. Bueno, dice, ¿qué ha seguido? 7. Desecha las fábulas profanas. Okay. Aquí te voy a decir algo y de verdad, o sea, esto para mí, lo de Gigi Ávila solamente son fábulas. Son puras fábulas. Desecha fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Ejercítate para la piedad. Perdón. Porque el ejercicio corporal para ti es provechoso. No dice que no aprovecha, dice que es poco provechoso. A comparación de una vida eterna, claro, es poco provechoso. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Claro, no se puede quitar la enseñanza. Ninguno tiene, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, fíjate, primero en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, fíjate, entre tanto que voy, Pablo decía esto a Timoteo, entre tanto que nos vemos, cuando yo te vea, ocúpate. Es que es algo que hoy en día ya no se
motiva a hacer a los cristianos. Ahora, a mí de verdad me suena algo ilógico cuando decimos, no, es que la letra mata. O sea, ¿qué letra? O sea, si la letra matara, pues Dios nos mató porque dejó 66 libros. ¿Para qué? ¿Para que los tuviéramos solamente arriba de nuestra mesa? Y que nunca abras la Biblia, no, para analizarla, para meditarla, pero sacan de contexto la escritura. Muchos dicen, no, pero es que, ¿para qué tanto estudio? ¿Cómo para qué, hermanos? Aquí Pablo le está recomendando a Timoteo. Le está recomendando a Timoteo que se ocupe en la lectura. ¿Quién somos nosotros para decir que no hace falta estudiar? ¿Quién somos nosotros para decir que no hace falta leer? No podemos ir en contra de la escritura. Ni siquiera nuestras palabras van a superar las palabras de Dios. Y si aquí Jesús nos está diciendo a través de Pablo que se debía de ocupar Timoteo, nos compete a nosotros, hermano. Imagínate, la ciencia va aumentando, ¿verdad? Las ideologías equivocadas van aumentando y van sacando argumentos. Nosotros tenemos que analizar, tenemos que meditar y sobre todo tenemos que estudiar cómo vamos a contrarrestar esos argumentos en base a la escritura. Eso es algo que de verdad hoy en día los cristianos no me cabe en la cabeza que algunos digan que no hace falta. Eso es ilógico y sobre todo es antibíblico. No es bíblico cuando alguien te dice, no, ¿para qué estudias tanto? ¿Cómo para qué? Para no ser engañado, pues yo no soy ningún tonto. Si alguien viene y me dice algo en el púlpito, yo tengo que meditarlo. Y si no está en lo correcto, yo tengo que decirlo. No somos tontos, hermano. De verdad, disculpa la palabra, pero no somos unos bebés que se creen todas las cosas, y no debería de ser así la iglesia, sino que en todo momento esté siempre comprobando lo que se nos enseña con la palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, vamos, dice, tu juventud, eso ya lo leímos, ¿verdad? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, claro, y para enseñar tú no tienes que estudiar. ¿O qué vamos a enseñar? Vuelvo y repito, este hombre que llevaba 2 meses en el evangelio, ¿qué enseñaba? Cosas equivocadas. ¿Qué podía enseñar si no abría su Biblia? Y siempre te digo, sus experiencias son oración, son ayuno, pero nunca en ningún momento Dios le dijo a este hombre, abre tu Biblia porque estás enseñando cosas equivocadas. No. Y luego dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, fíjate, ten cuidado de ti mismo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lamentablemente, hermanos, imagínate personas que murieron con esta doctrina que fue enseñada por Gilla Ávila. Este tipo de doctrinas equivocadas, hermano. Qué tristeza. Y fue un referente que muchos pastores tomaban como un ejemplo. ¿Ejemplo de qué, hermano? Escucha sus predicaciones. Se basa más en sus propias experiencias, en hacer alarde de sus ayunos, en hacer alarde de sus oraciones. Esas son sus predicaciones. Lamentablemente, tuvo un gran auge y una gran influencia. Y qué triste, hermano, qué triste. Qué triste que la iglesia se haya creído todas estas cosas y al día de hoy, pues siguen creyendo algunos y siguen practicando esto. Y tengan cuidado porque dice que aquella persona que no tiene buena doctrina no se puede salvar. No, hermano. Eso no lo digo yo. Lo dice en esta parte. Vuelvo y te lo repito. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿Qué repercusión tiene el tener una buena doctrina y enseñar una buena doctrina? Salvarse. ¿Qué repercusión tiene enseñar una mala doctrina, tener una mala doctrina? Perderse. O sea, simplemente es algo lógico lo que la escritura nos está enseñando aquí. Bueno, vamos a continuar con este video. Cuando tú entiendes claramente, que sí que es una voz como yo que estoy hablando aquí o tú hablando a donde mí. Autoritarias. Sí, no, ahí siente uno la autoridad. Ahí no hay alternativa, es una voz ahí precisa, profunda. Bueno, sabemos que Gilla Ávila
Hoy día es vegetariano, pero no siempre fue así. ¿Qué lo movió a convertirse al vegetarianismo después de Sí. tantos años? O sea, que no fue desde el principio. Esa es la pregunta más fácil que me has podido hacer. Yo estoy en un ayuno en una campaña en Nueva York y ya era de madrugada, como a las 5 de la mañana, yo estaba orando. Y cuando de pronto yo como que sentí algo sobrenatural y abro los ojos y Jesús estaba parado al lado mío. Y me señalaba con este dedo, te tengo a frutas y vegetales, y se desapareció. No esperó que yo le O contestara. sea, lo pudo ver físicamente. ¿Ah? Lo pudo ver Sí, físicamente. sí, física, como te veo a ti ahora, lo vi ahí. Él paraba. Imagínate, cuando tú entiendes claramente. Bueno, pues ya, si hemos visto el video hasta aquí, vamos a ir entendiendo cuál es su dinámica de este hombre. Y siempre es exponerse a sí mismo. Dice que vio a Jesús claramente como quien lo estaba entrevistando. De verdad, hermanos, es algo que no sé si llorar, reír, no sé, son sentimientos encontrados, pero sobre todo una gran indignación por haberse burlado de la iglesia, por haberse sobreestimado aún sobre muchos pastores, sobre mucha iglesia, en hacernos creer que él era el único que vivía estas cosas. Y él hace mención aquí, vamos a analizar su video, dice, él hace mención acerca de que Jesús le dijo que lo iba a tener en frutas y vegetales. ¿Para qué? ¿Para qué eso, hermano? ¿En qué glorifica a Dios eso? Mira, quiero leerte una parte de la escritura que dice así, primera de Timoteo 4, 1 al 5, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. O sea, de verdad, vuelvo y repito, ¿quién puede comprobar esto? ¿Quién le puede decir, a ver, compruébamelo? Nadie, hermanos. Ni siquiera él puede comprobarlo. No puede comprobar lo que dice. Y muchas personas ya no predican, solamente se basan en esto. Dios me habló, Dios me dijo, Dios es... No, hermano, tenemos la palabra más segura, como dice Pedro. Te digo la cita de una vez, porque no quiero que... Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. La palabra más segura, que es la palabra de Dios. No hay otra palabra más segura. ¿En qué momento él expone la palabra de Dios? En ningún momento. Lo están entrevistando. Si está en una televisora, pues es el momento para predicar el evangelio, pero no. Él predica de sus ayunos, de sus oraciones. Pero bueno, sigamos leyendo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya no le dolían mentir a este hombre, ya no le dolía, ya ni siquiera le causaba algún daño, algún dolor espiritual en su vida. Estaba cauterizado, ya estaba acostumbrado, habituado a hablar este tipo de cosas, a hablar de sus fábulas. No puedo llamarle de otra cosa, disculpen, hermanos. Dice el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, ¿para qué te vas a abstener de algo? ¿Para qué? ¿En qué glorifica a Dios eso? Nunca lo dijo. Y es que no hay ningún propósito. ¿Cómo para qué? No hay ningún propósito en hacer eso. De verdad. No lo hay. Y eso es muy triste. Dice que él vio a Jesús y sus visiones siempre, yo lo vi. Jesús dice en San Juan 20, 29, bienaventurado el que no vio y creyó. El que no vio y creyó. Entonces guarda eso en tu corazón, hermano. Guarda eso. Vamos con el sexto video. No hay fruto, enciérrese en una habitación y dígale, hasta que tú no me digas esto, no salgo. Si reta a Dios así, va a tener va a tener una batalla grande. En una ocasión, yo hice un ayuno de 41 días. No fue que yo escogí eso, ni que Dios me lo dijo. Fue que tuve un problema
que me tenía hastiado a mí ya. Y un día llegué y me arrodillé y dije, Señor, voy a empezar un ayuno y no lo voy a entregar hasta que tú no me resuelvas este problema. Si me muero, mejor, me voy contigo. Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y yo ahí. Pasaron 3 semanas, 21 días, y yo ahí. Alabado Dios. Sonríe si puede. Y cuando llegó el día número 28, yo oí a Dios que me dijo, enciérrate en aquella habitación y no salga de ahí hasta que yo no te lo diga. No me dijo que entregara el ayuno, ya 28 días. Pero hermano, yo no había sentido una debilidad nunca. Ahí es que uno sabe que Dios está en el asunto. Me encerré. Y a los 33 días oí la voz de Dios cuando me dijo, el problemita está en mis manos. Puedes entregar el ayuno. Yo me quedé así. Le dije, Señor, que yo haya hecho 33 días de ayuno por un trapo de problema. Dame 8 días más por las almas que se salven, que tenga un ministerio que gane almas por el mundo. Y vi así, como en una visión así de esas fugaces, la cara del Señor que se sonrió. Yo dije, amén, está aprobado. Cuando terminó el día número 40, yo dije, un día más eso no es nada. Mire, hermano, yo no sentí una debilidad en los 40 días jamás. Y cuando parecía como iba debilidad, le dije, reprendo en el nombre de Jesús, y se desaparecía seguido. Yo un día más, después de 40. Pero cuando amaneció el día 41, yo no me podía ni levantar de la cama de la debilidad y el malestar que tenía en todo el cuerpo. Yo dije, pero ¿cómo es esto, Señor? 40 días yo todo fuerte y ahora he hecho leña. ¿Y qué es esto? Ni me hablaba. Yo dije, no me digas que te olvidaste de mí. Todo el día, hermano, en esa debilidad y en esa... Y cuando... Si no hay fruto, enciérrese en una habitación y dígale, hasta que tú no me digas esto, no salgo. Si jeta a Dios así, va a tener va a tener una batalla grande. En una ocasión, yo hice un ayuno de 41 días. Bueno, hasta ahí, creo que ya sé. No fue que yo escogí eso. Aquí podemos ver, hermano, algo que, pues, ¿qué puedo decir, hermano? Mostrando arrogancia. O sea, imagínate, dice él que tuvo un problema, a los 28 días Dios le dijo, enciérrate en esa habitación. A los 28 días, de verdad, no sé si de verdad haya ayunado 41 días, se me hace algo no creíble, la verdad, te soy honesto, no lo creo. Yo hablo por mí, no lo creo. Dice que tuvo ese ayuno de 41 días, pero dice que era en el día 28, o sea, con sus palabras, el día 28, Dios le dice que se encierre en la habitación. Después dice que en el día 33, Dios le dice, ya está resuelto tu problema. Ya puedes levantar el ayuno. Digo, si tú estás ayunando por una situación, si fuera esa la verdad, si fuera esa la realidad, si tú estás orando, si tú estás ayunando por un problema, por una situación, y Dios te resuelve esa situación, ok, gracias, Señor Jesús. Gracias, termino mi ayuno, de verdad, muchísimas gracias. Si esa fuera la situación, pero no, este hombre le dice, dame 8 días más. O sea, ¿para qué 8 días? Haz tus matemáticas. ¿Para qué 8 días más? Solamente está demostrando arrogancia en su vida. ¿Por qué? Porque él no pedía 40 días de ayuno, sino le dijo, dame 8 días más. Quería ser más que Jesús. ¿Quién puede ser más que Jesús, hermano? ¿Con qué propósito él le pide 8 días? Como si se tratara de batir un récord, como si se tratara de romper el récord y decir, no, yo puedo más, Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué eso? No le veo sentido de verdad a ese tipo de ayunos. La verdad no sé si ayuno. O sea, ya.
Entonces, de verdad, hermano, o sea, no me cabe en la cabeza cómo es que este hombre, a ojos vistos, o podemos decir, mentía en la cara de la iglesia. O sea, de verdad, ¿con qué propósito él hace eso? ¿Con qué propósito lo hizo? Para la salvación de almas, pero nosotros predicamos, a quien le corresponde salvar es al Señor. Y no hay ningún método para que yo pueda hacer que gane más almas a través de una predicación que yo exponga. No hay ningún método. No es orar 10 horas al día durante 20 días. No es ayunar 41 días como hizo este hombre. No hay ningún método. ¿Por qué? Porque lo que nos compete es habituar a nuestra vida en un ayuno, claro. Habituarla a estar ayunando constantemente, claro que sí. A estar orando constantemente, claro que sí. Pero a este hombre no le basta eso. Este hombre quiere ser más que Jesús. Y en su arrogancia le dice a Jesús mismo, dame 8 días más. Claro, si llevaba 33 y le pide 8 días más, entonces era solo para hacer un día más que Jesús. Para este hombre solamente es romper un récord. O sea, ¿por qué? Porque si él abriera su Biblia, él se diera cuenta que no hay ningún método para hacer lo que él está pidiendo a Jesús con un ayuno de 41 días. No hay ningún método, hermano. Entonces, aquí podemos ver, disculpen la palabra, pero la ignorancia en la escritura de este hombre. Y lo único que hace alarde, todo lo que venimos viendo es que él es el centro de todo esto. No hay más. Él es el centro. ¿En qué glorifica Jesús eso? ¿En qué glorifica eso a Jesús si él es el centro? En nada, hermanos. Es que yo quiero una unción más poderosa. Es que yo hablaba en lenguas. Es que yo hice este ayuno. Es que yo, y todo es yo y yo. ¿Verdad? ¿En qué momento expone? Nada. De verdad, si tú tienes el tiempo, la libertad, y sobre todo el tiempo de ver alguna predicación de este hombre, pocos versículos son los que toma. La mayoría son experiencias, supuestas experiencias, que yo le llamaría fábulas. Pero bueno, vamos al siguiente video, hermanos. Casi estamos por concluir. No pasaron ni 2 semanas, cuando una noche de madrugada yo fui despertado. Y cuando me desperté, oí paso de alguien que venía por el pasillo de mi casa caminando. Y yo me quedé atónito y yo dije, ¿qué es esto? Son como las 4 de la mañana y una persona caminando por el pasillo. Mi esposa estaba durmiendo al lado mío. Y de pronto la puerta de la habitación se abrió. Y cuando se abrió la puerta, entró aquel hombre, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros. Me miraba fijamente, yo me quedé tenso. No podía mover un músculo. Se me pegó bien pegadito de mí, como para que entendiera que era real. Me metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó de la cama como un niño recién nacido. Me aguantó así en los brazos ahí. 25, 30 segundos ahí. Y me bajó, me puso en la cama, sacó los brazos, se me quedó mirando. No pasaron ni 2 semanas. Ok, bueno, hermanos, ¿qué puedo decir? Ya lo he dicho casi todo acerca de este hombre, de sus experiencias. Todo gira en torno a él, hermanos. Que Dios lo levantó. O sea, solo a él le pasa, solo él vive esas experiencias. De verdad, no lo entiendo, hermano. Pero no entiendo a la iglesia en su momento, de verdad, hermanos. Digo, la nobleza no siempre hace bien, la nobleza de corazón no siempre hace bien, hermano. Necesitamos estudiar, necesitamos meditar la palabra de Dios. Eso es algo que yo te invito a que hagamos como iglesia, hermanos, porque es necesario. Sin dejar de orar, sin dejar de habituarnos al ayuno, de verdad, hermanos. Pero el estudio de la palabra, hermanos, es indispensable en la vida de cristiano, como lo es la oración y lo es el ayuno, de verdad. Y no hacer alarde, cuando lo hacemos, hermano, no hacer alarde de yo oraba como este hombre, de verdad. Y disculpa que te lo ponga como un mal ejemplo o como ejemplo de lo que no debemos hacer, hermano. Pero así es. Vamos al siguiente video, hermanos, ya vamos al penúltimo video. De verdad hay muchos más videos, pero solamente te traje hoy estos. Al siguiente video, hermanos, vamos al penúltimo. Complacerme. Mira, hermano, se acercó. Yo estaba acostado boca arriba. Me hizo así, me volteó y me puso boca abajo. Y levantó la bala y me dio el primero.
Aquello fue un dolor tan terrible que yo creía que me había fracturado las caderas. Sonríe si puede. Y levantó la vara y el segundo y el tercero. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y oí el Espíritu Santo cuando me dijo, Él reprende y castiga a los que ama. Yo dije, pues más, dame más duro. Alaba lo que Señor le ama. Alaba lo que Él vive. Y cuando el Señor terminó, yo se me perdió la cuenta de los fuetazos que me dio. Se quedó así mirándome de pie, pegadito a la cama, se fue. Gracias a Dios que se llevó la vara. ¿Eres estudiante y estás buscando algo que hacer durante el verano? Entonces Resort Leaders es la experiencia ideal para ti. ¿Por qué no pasar entre 10 o 12 semanas trabajando en un resort de lujo, ya sea en front desk, restaurante o cocina? Nosotros encontraremos... Alaba lo que el Señor le ama. Y se marchó. Pero yo me senté en la cama y empecé a reírme a carcajadas. Llamé a mi esposa y le pedí perdón. Perdóname, mija. Cogí una fuetiza, pero doy gloria a Dios, porque el Espíritu me dijo que Él reprende y castiga a los que ama. Así que estoy más seguro que nunca que me ama. Alábalo se puede. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero me dio una corrección muy especial para que yo viera que las cosas hay que hacerlas en amor, que todas vuestras cosas se hagan en amor. Y cuando uno hace una cosa que lastima al hermano, eso no lo hizo en amor. Hasta ahí, hermanito. Bueno, pues aquí él hace mención, o sea, de que Jesús literalmente le dio varazos. O sea, que lo cargó como un niño, que lo volteó y que le dio varazos. Y que Jesús le dijo que Él corrige y ama. Él disciplina y corrige a los que ama. O sea, como si no basta la escritura para comprender eso. No, este hombre no, fue el único que ha vivido esta situación. Dice que en el primer varazo sintió que le lastimaban la cadera, la cintura, no recuerdo bien. Pero ¿a qué punto llegamos, hermano? O sea, es necesario hablar estas cosas para exponer la palabra de Dios. Es necesario inventarse este tipo de cosas para exponer la palabra de Dios. Si puedo ir a Hebreos y mostrarle a la iglesia que Jesús castiga, reprende a los que ama. No hay necesidad de exponer esto, no hay necesidad de inventarse una experiencia, no hay necesidad, lo veo innecesario, irrelevante. Lo que me pase a mí, lo veo irrelevante. Estamos delante de un público, estamos delante de la iglesia de Jesucristo. Lo que se necesita es un mensaje cristocéntrico, un mensaje de salvación. Eso es lo que se necesita. No se necesita que la iglesia conozca mi vida personal, se necesita un mensaje cristocéntrico, hermanos. Lamentablemente hoy ya no se está predicando eso y se predica más de lo que vivimos, de lo que pasamos. Y no, hermano, de verdad, si Jesucristo no está en medio del mensaje, no hay esperanza para ninguno de nosotros. No hay esperanza. Por eso Cristo debe de ser el centro del mensaje. Pero no, aquí este hombre lo voltearon y le dieron de varazos. No hay necesidad. Puedes leer la escritura para explicar eso, hermano. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice. La escritura lo dice. Y dice que después de eso, él pudo comprender que Jesús lo amó porque lo reprendió de esa manera. O sea, no lo comprendía. O sea, antes no lo entendías, Gigi Ávila, estás exponiendo delante de un pueblo y no comprendías que Jesús te ama de esa manera. O sea, fue hasta que te agarró a brazos Jesús de una manera literal que tú comprendiste cuánto te ama. De verdad, eso es incoherente, eso es inadmisible, de verdad, hermanos. Pero vamos a continuar, vamos por el último video, hermanitos. Vamos por el último video. Y vamos a verlo, hermanos. Ok, gracias que nos esperaron. Ok. Enfermo en el pueblo evangélico. Yo se lo pregunto, Señor, eso es verdad, porque eso es tu palabra. Pero ¿por qué hay tanto enfermo en tu pueblo? Me dijo, porque no creen. Yo dije, ¿cómo que no creen? Y se convirtieron. Tú los bautizaste con el Espíritu Santo, pues son creyentes. Me dijo, no creen, cabezoncito. Alá si puede. Le dije, pues explícamelo. Me dijo, te lo voy a explicar. Viene el diablo y te pone un síntoma. ¡Pum! Y en una oreja, infarto. Y el Señor me dijo, corren para los médicos volando. Y la ciencia médica no es para mi pueblo.
Dijo, la ciencia médica yo la puse para los pecadores, porque ellos no tienen derecho a la sanidad divina ni a los milagros. Porque la sanidad divina y los milagros es para mi pueblo, para la gente que han nacido de nuevo, para la gente que no están muertos en el pecado. Alábalo si puede. Porque hay tanto enfermo en el pueblo. Bueno, hermanos, vamos a terminar con esto. De verdad, no sé qué decir. Cuando yo escuchaba esto, genera indignación, hermano. De verdad genera indignación y también, hermano, de cierta manera, vuelvo y repito, sentimientos encontrados como, pues, enojo, molestia, sobre todo con un pueblo que no leía, con un pueblo que no meditaba la palabra de Dios. Aquí este hombre dice que, bueno, dice muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de las más importantes, él dice que la sanidad divina le corresponde exclusivamente a los hijos de Dios. Eso es lo que dice este hombre. ¿Será así? ¿Será que la escritura nos enseña eso? No, realmente no, hermanos. La sanidad divina llegó a muchas personas. De hecho, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra sanó a muchísima gente y dentro de toda esa gente hubo personas que al final decían crucifícalo, ¿verdad? Entonces podemos ver que la sanidad divina opera para todas las personas en la soberanía de Dios, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Podemos escuchar a unas personas que han salido de un cáncer, han salido de enfermedades pues, complicadas, crónicas, y no necesariamente son personas que se están congregando. Yo conozco algunos casos, hermano. Entonces, pues esto que J.J. Ávila está diciendo, pues no tiene ni fundamento bíblico, que es lo más importante, y sobre todo no tiene ni fundamento social. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver cosas que se viven a diario y que personas son sanadas de manera divina, de manera milagrosa, y aún así, hermano, no necesariamente entregarle su vida a Jesucristo. Esa es una de las primeras cosas que hace. Pero algo que dice que, ¿por qué están enfermos? Porque no creen. O sea, de verdad es tanta la ignorancia de este hombre que no podía abrir un poco la escritura, o al menos investigar la palabra, si en la palabra enfermedad, si en algún momento hubo algún siervo de Dios que se enfermó. O sea, de verdad, no me cabe en la cabeza que durante tantos años que él estuvo predicando, no sé por cuánto tiempo estuvo predicando esto de que pues los que se enferman son porque no creen. O sea, de verdad, durante todo ese tiempo que estuvo predicando eso o que creyó eso, ni siquiera pudo abrir la escritura, investigar la palabra enfermedad y ver en dónde venía la palabra enfermedad en la escritura para ver si en algún caso algún siervo de Dios se enfermó. Pero no, este hombre se aferra, se cierra y sobre todo ignora las escrituras. Y dice así, bueno, podemos ver en algunos casos. A ver, quiero que vayamos a esta parte. Permítanme tantito, déjenme buscarla aquí. Ahorita les digo, quiero corroborar si estoy en lo correcto. Es primera de Timoteo. Este versículo lo tratamos en la clase pasada, en el estudio pasado, por si quieren ir a verlos. Estábamos viendo de cómo acercarnos a Jesús cuando tenemos alguna petición, ¿verdad? Eso, si alguien quiere verlo, está ahí. Primera de Timoteo, ok, permítanme. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23, dice así, hermanos. Dice de esta manera. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, ¿quién era Timoteo, hermanos? De verdad, ¿quién era ese hombre? O sea, híjole, era una persona, era un joven con mucha autoridad eclesiástica, con mucha autoridad que Dios le había dado, que Pablo lo respetaba aún a este joven. Imagínate, hermano, qué clase de creyente era este hombre y qué le pasaba. Pues se enfermaba frecuentemente. O sea, y aquí queda disuelto la doctrina o la enseñanza que J.J. Ávila está enseñando, que las personas que se enferman son porque no creen. No, J.J. Ávila, no es así. Bíblicamente no es así, estás equivocado, de verdad. Y otra está en Filipenses, hermanos. Capítulo 2, verso 25. Vamos a leer desde el verso 25.
Dice así. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, o sea, imagínate, ¿no? Del que recién acabamos de hablar, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, mira qué tipo de persona era Timoteo, y a pesar de eso se enfermaba. Ávila, estás mal, estás equivocado. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conoces los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea de cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, o sea, no envió a Timoteo al momento, pero dice que fue necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Pues otra persona importante, otro siervo de Dios, otra persona que estaba trabajando en la obra de Jesús, ¿verdad? Y dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito, el siervo de Dios, el mensajero de Pablo, el colaborador de Pablo, que estaba en la milicia, estaba militando con Pablo, se enfermó. O sea, Ávila, de verdad, estabas equivocado. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo, a misericordia de él. O sea, ¿cómo Pablo hace alarde a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Y mira, hermano, quiero concluir esto, hermano, de verdad, quiero concluir con esto. Él termina diciendo que la ciencia médica es para los incrédulos. ¿Será así, hermano? ¿Será que la ciencia es para los incrédulos? Es un error gravísimo que la iglesia quiera desligarse de la ciencia, hermanos, porque ambas, tanto la ciencia como la fe, han sido creadas por Dios, hermano. Entonces, la ciencia sin fe genera arrogancia, genera orgullo, pero la fe sin ciencia genera ignorancia. Entonces, siempre deben de ir de la mano, hermano, porque ambas han sido creadas por Dios, ¿verdad? Entonces, hay personas que hasta el día de hoy creen que el ir al médico es pecado. ¿Por qué? Porque por la influencia de este hombre. Y imagínate aquella persona que está embarazada, se ha cumplido los meses de gestación y tiene que acudir a la clínica para que ese pequeño pueda salir de una manera correcta, adecuada y sobre todo segura. Jesús no va a bajar y la va a hacer de médico, la va a hacer de cirujano, la va a hacer o algún ángel la va a hacer de partera, como le conocen comúnmente acá, ¿verdad? En donde nosotros vivimos o acá. Comúnmente se menciona. Entonces Jesús no va a hacer esa función. ¿Por qué? Porque ha creado la ciencia también, hermano. ¿Para qué? Para el beneficio, hermano, para el beneficio de la humanidad. ¿Cuántas enfermedades? Vamos a hablar de una enfermedad que no sé si se ha erradicado, pero ya no es muy notoria, que es la rabia. ¿Y por qué se erradicó la rabia? Díganme por qué. Porque hubo un siervo de Dios que oró y que dijo que se erradique toda la rabia. No, la rabia se erradicó por estudios, por metodologías, por conocimientos de la ciencia. Por eso se erradicó la rabia. Entonces, no podemos decir que no necesitamos de la ciencia, porque te digo, ciencia sin fe genera arrogancia, pero fe sin ciencia genera ignorancia. Entonces, no podemos hacer eso. Ahora, escucha esto, hermano.
porque esto hace alarde mucho Gigi Ávila y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque es importante. Algo que yo vengo recalcando y vengo haciendo hincapié es, hermano, jamás saquemos de contexto un texto. ¿Por qué? Porque vamos a generar un problema y muchas veces en lugar de ayudar, vamos a perjudicar. Este hombre está sacando de contexto muchos textos y uno de ellos es cuando menciona que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué se refiere esta parte de la escritura? Porque si fuera ese el caso, entonces no habría ningún enfermo. Pero no es así. Dentro de nuestras congregaciones hay hermanos que son devotos a la fe, hay hermanos que están firmes en la fe, que se están luchando por la santidad, pero que están enfermos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, es que se ha tomado de una manera equivocada ese texto, hermanos. Ese texto se ha tomado de una manera muy equivocada, ¿verdad? Quiero que concluyamos con Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23-25. Este sí me gustaría que nuestra hermanita lo pusiera, por favor, si me hace favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 al 25. Mientras te voy diciendo algo, hermano. De verdad, es algo triste, hermano. Es algo triste que hoy en día no estudiemos, no meditemos lo que se nos está enseñando. No sé si lo pone, hermana. Primera de Pedro 2, 23 y 25. Y con esto vamos a concluir. Con esto vamos a concluir, hermano. Porque una vez llegué a escuchar esto, que Jesús sana todas las enfermedades, menos la enfermedad con la que te vas a morir. No, pues qué conveniente. Eso es más que conveniente, más que lógico, más que obvio, ¿no? Para aquellas personas que mueren de esa enfermedad. Pero imagínate, si una persona tiene una enfermedad mortal y se muere de accidente, ¿qué vamos a decir ahí? No, qué conveniente es, no. Dios te sana todas tus enfermedades, pero de la que te vas a morir no te va a sanar. Eso es lógico, eso es obvio, eso es muy conveniente y muy, no sé cómo decirlo, pero no es así, hermanos, no es así. Vamos a entender esta parte de la escritura para poder comprender cuál es el contexto de ese versículo, porque se ha sacado de contexto. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, verso 5, ¿no? Pero ¿qué es lo que Isaías quiere dar a entender? Bueno, pues lo que Isaías quiere dar a entender es lo que Pedro dice, porque aquí Pedro va a hacer alarde de esa cita, pero esta es la verdadera explicación, esta es la verdadera interpretación, la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre está conjugada, siempre está de una manera adherida, siempre una con otra, un versículo con otro, jamás se pueden aislar los versículos. Y bueno, dice así, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Con esto termino, hermanos. Con esto vamos a terminar. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados. Aquí ya empieza a mencionar Isaías. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vamos a la justicia. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Pues está hablando de la salvación. Está hablando de qué? De que nuestros pecados, ¿qué han hecho en nuestras vidas? Dice que nos han matado, ¿verdad? Estamos muertos al pecado, vivamos para la justicia. Dice, y por cuya fuiste sanados. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí Pedro? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De qué está hablando? De una sanidad del pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, el pecado nos tenía muertos, el pecado nos tenía muertos, el pecado nos tenía enfermos, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, a esto se refiere Isaías capítulo 53, verso 5, cuando dice que por su llaga fuimos curados. Nos ha curado de esas enfermedades del pecado, de esas dolencias del pecado, de esa muerte del pecado. A eso se refiere. No está diciendo que te va a sanar de todas tus enfermedades. No, eso es mentira, hermano. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo vemos en la escritura, hermanitos. Aún Epafrodito estaba enfermo de muerte. Timoteo enfermaba frecuentemente.
Entonces, ¿qué? ¿Acaso ahí falló Dios? No, no. El que está fallando somos nosotros, hermanos, que no comprendemos correctamente la Escritura. Y muchas veces, lejos de ayudar este versículo, ha frustrado a la iglesia, porque mucha iglesia se cree indigna, se cree que Dios no lo oye por haber enseñado un versículo mal, porque ellos creen que porque no son sanados es porque están equivocados, porque les falta fe, porque son incrédulos, porque están en pecado, porque qué sé yo. No, pero no, hermanos. Así que, hermanitos, bueno, pues voy a concluir esto, hermanos, con una oración. Sin antes, gracias, hermanos, por todos aquellos que nos van a ver, todos aquellos que van a escuchar este mensaje. De verdad, yo les agradezco. Espero que sea de bendición. ¿Cuál es nuestro propósito de todo esto, hermano? Hacerte ver que muchas veces es necesario escudriñar la Escritura, hermano. No cierres tu entendimiento a lo que se te predica. Es buena la nobleza que hay en nuestros corazones, pero siempre debe de ir acompañada con un culto racional, meditando lo que se nos enseña, hermanitos. Amén. Y sobre todo, que cuando se te predique, sea cristocéntrico el mensaje. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas, Dios. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que ha de escuchar este mensaje, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das luz, Señor Jesús, a través de tu bendita palabra, Señor Jesús, porque no hay mensaje más seguro que tu bendita Escritura, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la vida aún de mi hermana que nos apoya aún en todo esto, Padre. Sé con ella, Señor Jesús, sé con cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor Jesús, el tiempo que tú nos permites tener para poder exponer esto, Señor Jesús. Que sea de gran bendición para aquellas personas, Señor, que quizá han caído en el error, han caído en el engaño, Señor Jesús. O quizá algún hermano tenía alguna duda sobre todo esto, Dios. Gracias, Señor Jesús, si tú has esclarecido, Señor Jesús, nuestras dudas. Y sobre todo, Dios, danos, Padre, una correcta interpretación de tu Escritura para conocerte de una manera correcta, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sería todo. Gracias, hermanos.